Entonces, ¿alguien sabe quién es él? ¿Alguien de la clase? Bien, él es Franklin Roosevelt, fue el 32º presidente de los Estados Unidos, falleció el 12 de abril de 1945. En ese tiempo, Steve Hurley, secretario de prensa de la Casa Blanca, dijo que más o menos por esa fecha, antes del 12 de abril, el presidente acababa de ser examinado por los 7 u 8 médicos más eminentes del país y lo habían declarado sano en todo sentido. Pero justo una mañana del 12 de abril o la mañana del 13 de abril sale lo siguiente titulado en el periódico, ¿no? Como si fuera como un rayo en un cielo claro. Entonces, Franklin Roosevelt tuvo una hemorragia intracerebral, ¿no? A consecuencia de una cifra de presión arterial muy elevada. Entonces, a manera de introducción, la hipertensión es una enfermedad vascular común y peligrosa, ya que no suele manifestar síntomas. Entonces, si les preguntan cuál es la clínica que da la hipertensión arterial, en su mayor parte no da síntomas, es algo sin síntomas. Y cuando da síntomas, son síntomas inespecíficos, dolor de cabeza, malestar, no es algo típico de cuando la hipertensión da síntomas. El 90% de los casos es esencial, o sea, no tiene una causa determinada, y el 10% de los casos es secundaria. Una presión arterial alta, continua, puede dañar órganos vitales y ser causante de infartos cardíacos o cerebrales. Miren cómo es la distribución, este es un cuadro ya de hace un par de años atrás, pero se mira que la hipertensión, una que causa un gasto económico alto, ¿no? Dos, que menos del 40% de la mitad, o sea, de pacientes, en realidad sabe que es hipertenso. Solo el 40% de todos los hipertensos en el Perú sabe que son hipertensos. El resto no sabe que son hipertensos. En Chile, de todos los hipertensos, solo el 11% controla la presión arterial. En Argentina, y en ese tiempo habían 13 millones de argentinos que tenían hipertensión arterial. En Venezuela, 10,3 millones de venezolanos. Uno de cada 5 años, de cada 5 pacientes muere al año por esta enfermedad. Ataca tanto a varones y mujeres, un poquito más a los varones, ¿ya? Y vamos a hablar algo rápido acerca de la fisiopatología de la hipertensión, para luego ya pasar a la semiología, que es más que todo el diagnóstico. Entonces, este es un vaso sanguíneo, ¿ya? Un vaso sanguíneo. Y cuando el corazón bombea, el corazón va a generar que la sangre fluya por las arterias con un flujo laminar más o menos. Y este flujo laminar lo que va a causar un cierto grado de presión a nivel de las paredes de las arterias. O sea, la volemia genera ya un grado de presión en las arterias. Y las arterias lo que van a causar es que haya cierto grado de resistencia para la circulación. Entonces, la hipertensión viene determinada tanto por la volemia, por la resistencia vascular periférica, que en realidad me da la tensión arterial. Si nosotros sabemos que la tensión arterial viene determinada por la volemia y la resistencia vascular periférica, cuando un paciente, por ejemplo, se asusta, o va a causar que haya una liberación del sistema simpático de moléculas, en este caso moléculas adrenérgicas, que pueden generar adrenalina, que aumento de la frecuencia cardíaca. Si aumenta la frecuencia cardíaca, lo que va a determinar indirectamente es que aumente el gasto cardíaco y por lo tanto aumenta la volemia.
Además, a nivel de las arterias, lo que va a causar es una vasoconstricción. Y esta vasoconstricción va a generar también un aumento de la resistencia vascular periférica. Entonces, una teoría de por qué un paciente puede ser hipertenso es por una sobredescarga adrenérgica a través del sistema nervioso simpático, ¿no? Que causa aumento de frecuencia cardíaca, vasoconstricción. Pero además, si tenemos, recuerdan el vaso sanguíneo que tenemos, ¿y qué es lo que pasa en un paciente añoso? Puede tener placas ateromatosas. Estas placas ateromatosas van a generar que haya inflamación del endotelio. Esta inflamación del endotelio lo que va a generar es que este vaso se vuelva más duro, o sea, de lo que debe vasodilatarse o hacer una vasoconstricción. Cuando aumenta la presión debe vasodilatarse, pero si es que la inflamación va a generar y la mayor inflamación va a generar que este vaso se vuelva duro, o sea, se van a cicatrizar y la elasticidad del vaso va a disminuir. Por lo tanto, vamos a tener un vaso mucho más rígido. Al tener un vaso mucho más rígido, aumenta la resistencia vascular periférica. Entonces, otra teoría es que las placas ateromatosas van a generar una inflamación crónica. Esa inflamación crónica va a causar disminución de la elasticidad, aumento de la rigidez y por lo tanto aumento de la resistencia vascular periférica, que va a causar aumento de la tensión arterial. Si teníamos que la inflamación causa aterosclerosis, causa disminución de la elasticidad, causa aumento de la rigidez y por lo tanto aumento de la resistencia vascular periférica. Pero además esta inflamación también va a causar lesiones en órganos diana, como es el cerebro, los ojos, el corazón, los vasos sanguíneos y el riñón. El riñón es uno de los órganos en el organismo que está directamente involucrado también en la regulación de la presión arterial, porque cuando hay un aumento de la resistencia vascular periférica, el riñón, a pesar de que tenga un gasto cardíaco elevado, va a sentir que tiene una hipoperfusión tisular, ¿ya? Entonces, como el riñón va a sentir que hay una hipoperfusión tisular, él va a decir, oye, estoy con hipoperfusión tisular, tienes que enviarme más sangre, no me está llegando sangre. Por lo tanto, lo que va a hacer va a retener líquido, o sea, va a aumentar la volemia y va a causar vasoconstricción vascular. ¿Cómo va a retener líquido? Activando el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Se activa la renina, se activa los receptores AT1, AT2 y finalmente la aldosterona que va a estimular que haya mayor hormona antidiurética, ¿no? Y por lo tanto aumenta también la presión. Entonces, esas son posibles explicaciones de por qué un paciente es hipertenso. Para nosotros definir la hipertensión, miren, a lo largo de los años, el, el concepto de hipertensión ha ido variando en números. En los años 50, 60, se decía que una presión mayor de 180 a 100, recién un paciente era hipertenso. Luego, entre los 70 y los 85, se dijo que era mayor de 165 a 95. Y desde el 85 y más o menos se mantiene hasta el presente, más de 140 a 90. Ya, estas son otras guías que vamos a ir viéndolas más adelante cómo se han ido actualizando. Por ejemplo, la guía del 2018 de la europea y la última guía que ha salido este año del 2024, todavía el paciente lo catalogan que es hipertenso cuando tiene la europea una presión mayor de 140 con 90. ¿Ya? Vamos a verlo en un cuadro. Los americanos, ellos dicen que un paciente es hipertenso cuando ya tiene presión mayor de 130 con 80. Los europeos, presión arterial más de 140-90 y los americanos más de 130 con 80. Lo catalogan. ¿Ya? ¿Cómo deberíamos medir la presión arterial? La presión arterial se debe medir en el consultorio, se puede medir, el mismo paciente se puede medir la presión, o podemos medir con un dispositivo que es el monitoreo ambulatorio de presión arterial. Si vamos, lo ideal, esto es lo ideal, ¿no? ¿Por qué hablo de lo ideal? Porque en el mundo real a veces no podemos tomarnos todo el tiempo necesario para evaluar a un paciente como se debería evaluar, porque el sistema no lo permite.
Por ejemplo, en el salud tenemos 12 minutos para atender a un paciente, 12 hasta mucho, 12 minutos, ahora, o a veces 15. Si no, no acabamos la consulta, ¿no? Y en 12 minutos se van a fijar que no se puede cumplir todo lo que está escrito acá, pero se debería de cumplir en un sistema de salud desarrollado. Debemos tener un tensiómetro o un esfingomanómetro que esté calibrado. El manguito o brazal convencional 13 centímetros de ancho debe colocarse completamente desinflado, con el borde inferior a 4 centímetros por encima del pliegue del codo. En los niños debe emplearse manguitos de menores dimensiones. ¿Ya? El paciente presión en condiciones basales de reposo debe estar en reposo por lo menos unos 5 minutos de descanso. La insuflación del manguito se continúa hasta la desaparición del pulso radial, solamente palpando el pulso radial, y luego comienza la descompresión hasta la palpación o auscultación del primer latido arterial que expresa la presión arterial sistólica. Generalmente la presión sistólica por auscultación es 10 milímetros de mercurio superior a la palpatoria. Y la presión arterial diastólica solo se puede determinar mediante auscultación. ¿Ya? Miren, esto es lo que ha salido en la última guía de hipertensión de qué deberíamos tener en cuenta a la hora de tomar la presión. Si es una presión que vamos a tomar en el consultorio, hay que seguir estos pasos idealmente. Primero debemos hacerlo sentar al paciente por lo menos unos 5 minutos en un ambiente que sea cómodo, tranquilo, ¿no? Y que su silla sea algo tranquila que dé confort al paciente. Se dice usar instrumentos validados. Actualmente ya se está dejando de usar, o ya las guías no recomiendan que usemos los tensiómetros manuales, o sea, los de reloj o los de mercurio, no están recomendando usar la guía. Ellos recomiendan que utilices un tensiómetro electrónico, pero que sea validado. ¿Validado qué significa? Que hay empresas que validan sus instrumentos. Validar es que estén bien calibrados y en esta guía aparecen qué instrumentos pueden ser validados, ¿ya? Pero la idea es que sea un estudio validado. Luego, hay que colocarle idealmente, le colocamos el tensiómetro y más o menos, miren, el brazo debe estar a la altura del corazón, apoyado idealmente. A veces lo que hacemos en la consulta le sostenemos la mano porque no hay donde apoyar al paciente, ¿no? Pero esto es lo ideal, que el paciente esté sentado, que apoye su brazo y que el brazo esté casi a la altura del corazón. ¿Ya? Luego de que hemos hecho esto, el siguiente paso es medir la presión 3 veces y apartado, y entre cada presión debe haber 1 o 2 minutos de descanso. Y finalmente voy a tomar el promedio de las 2 últimas presiones que le he tomado. O sea, debo tomar 3 presiones separadas por intervalos de 1 a 2 minutos y saco un promedio de las últimas 2 tomas. ¿Ya? Luego es importante que también lo ideal es que el paciente no debería tener diferencias de más de 10 milímetros de mercurio en ambos brazos, lo ideal. ¿Ya? Entonces, en la primera consulta también se recomienda que midamos la presión en ambos brazos, tanto en el brazo derecho como en el brazo izquierdo. ¿Para qué? Para ver que no haya mucha diferencia entre ambos brazos. ¿Ya? Y además también habría que ver si es que el paciente no tiene ningún tipo de arritmia, porque si tiene algún tipo de arritmia, a veces los aparatos digitales se pueden equivocar y a veces ahí sí es donde tenemos que usar un método palpatorio de auscultación. Y en la primera consulta también hay que tomarle al paciente la presión de pie para ver si es que no hace el paciente hipotensión ortostática, o sea que su presión sistólica disminuya más de 20 milímetros de mercurio o la diastólica disminuya más de 10 milímetros de mercurio cuando el paciente está de pie. Eso se denomina hipotensión ortostática. Entonces, esto es lo que estas consideraciones debemos tomar cuando el paciente le vamos a tomar la presión en el consultorio.
Pero si nosotros le decimos al paciente que él mismo se tome la presión en la casa, lo que debemos hacer es que el paciente tenga idealmente un instrumento validado, que antes de tomarse la presión esté descansando por lo menos unos 5 minutos con la espalda recta, bien sentado en un lugar cómodo. Que se tome dos presiones, acá solo son dos presiones, ¿ya? Y sacar el promedio de esas presiones. Y lo idealmente es que el paciente se tome dos presiones al día, un día en la mañana y en la noche, ¿ya? En la mañana y en la noche. Por lo menos 3 días seguidos, idealmente una semana, como dice. Al menos 3 días o idealmente una semana. Y luego cuando el paciente va a la consulta, nos va a traer todas sus presiones y nosotros vamos a sacar un promedio de presiones. Si el promedio de presiones que se tomó el paciente en la casa es mayor de 135,85, nosotros decimos que probablemente este paciente sí es hipertenso. Acá es 140/90 en el consultorio. Y luego hay otro instrumento que es el mapa de 24 horas, que es un aparatito que se le coloca al paciente y en forma automática le va a tomar la presión según lo programemos durante el día cada 15 o 30 minutos y en la noche durante cada 30 o 60 minutos. Para nosotros decir que es válido el mapa de 24 horas, cuando revisemos el examen, al menos el 70% de todas las tomas debe estar bien tomada, ¿ya? Y el paciente debería notar más o menos qué es lo que ha hecho en el día para ver cómo le ha ido y ver si es que cuando durmió pudo dormir bien o no pudo dormir bien. Y acá miramos otras cifras de presión. El promedio de presión de todo el día y toda la noche, para hablar que es hipertenso, cuando colocamos un mapa de 24 horas, es de 130,80. Cuando decimos que hay una hipertensión diurna, cuando es mayor o igual de 135,85. Y una hipertensión nocturna mayor o igual de 120/70. En ese cuadro se hace un resumen de la presión que tomamos en el consultorio, la presión que tomamos en la casa y todas esas últimas tres son las que tomamos en el mapa de 24 horas. En el consultorio hablamos de hipertensión cuando la presión está más de 140/90. Si es presión en la casa, el promedio más de 135,85. Y en el mapa de 24 horas, todo el día y toda la noche, o sea, en general, el día y la noche, más de 130,80. Solo de día, más de 135,85. En la noche, más de 120,70. Y lo que se está determinando ahora, más que todo, es que nosotros solo clasifiquemos al paciente en tres grupos. Ya no grado 1, grado 2. Si no podemos decir un paciente que tiene la presión, que no es hipertenso, normotensión, o sea, que tiene una presión arterial no elevada, cuando es en el consultorio menor de 120,70, cuando se hace el monitoreo en la casa también menos de 120,70 y en el mapa también menos de 120,70. Es un paciente que no es hipertenso. ¿Cuándo le diríamos que es un paciente que tiene una presión arterial elevada, pero no es hipertenso? Cuando está en el consultorio entre 120 y 139, de 70 a 89 la diastólica. Si le hemos hecho un propio monitoreo de 120 a 134, de 70 a 84, 135 a 85. Y si es en el mapa de 24 horas, si es en el periodo diurno, hasta 135, 4,84, ¿ya? Ya si es hipertenso, ya le decimos hipertenso. Entonces son tres grupos, no hipertenso, presión arterial elevada, hipertenso. En el consultorio más de 140/90, si es en la casa más de 135,85 y si es en el mapa de 24 horas más de 135,85. ¿Ya? ¿Por qué es importante el screening? Esto también es importante. Si tenemos un paciente que tiene la presión arterial menos de 120/70 y nos dice, doctor, ¿cada cuánto tiempo me debo tomar la presión? Si es un paciente que es menor de 40 años, si es menor de 40 años, le decimos, tómate 3 veces al año la presión. Cuando ya sea mayor de 40 años, le decimos, por lo menos tómate la presión. Al menos todos los años hay que venir a hacer un control de presión al consultorio, ¿ya? Acá no es 3 veces al año, es cada 3 años que se tome la presión,
o sea, un screening, venir a tomarse la presión cuando es menor de 40 años. Cuando es mayor de 40 años, una vez al año, ¿ya? Si detectamos un paciente que tiene la presión arterial elevada, o sea, entre 120 y 139 y entre 70 y 89, nosotros tenemos que sacar acá el riesgo cardiovascular del paciente. Mirar si tiene factores de riesgo altos o le sacamos con este score 2 o score P2, son scores de riesgo, o sea, los metemos en una calculadora, si nos sale más de 10% o entre 5 y 10%, si es que nos sale que tiene alto riesgo este paciente, a este paciente es mejor hacerle otro estudio, por ejemplo, un mapa de 24 horas, para determinar si es que verdaderamente es hipertenso, no es hipertenso o de repente no es hipertenso. Si ya está más de, si está en el límite, 142, 143, mejor hay que confirmar también con un mapa de 24 horas, ¿ya? Y si está más de 160 y 100, ahí se podría confirmar también con un mapa de 24 horas, probablemente. Pero si es más de 180, 100 en una toma, él sí se dice que es hipertenso y ya debemos evaluar la terapia. Esto es lo que ya saben cómo se forman los ruidos de Korokov, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un paciente al cual le tiene, imagínense una presión de 130 por acá, en la sistólica. Cuando nosotros vamos a presionar o inflar el manguito, la idea es que tengamos la capacidad de colapsar la arteria, ¿no? Si por acá está pasando la sangre, cuando ya llegamos, cuando le hemos colapsado, es que quiere decir que hemos superado la presión sistólica. Y una vez que hemos superado la presión sistólica, recién se colapsa y es por eso que ya no se va a escuchar un silencio. Luego empezamos a descender la presión del esfingomanómetro y poco a poco la arteria va a empezarse a liberar, ¿no? Entonces se empieza a liberar y empiezan primero el primer ruido de Korokov, luego el segundo, el tercero y el cuarto. Y estos son los primeros, son ruidos de ligera intensidad, ¿ya? Luego son ruidos un poquito más soplantes y todos estos ruidos son intensos y luego poco a poco va a ir desapareciendo, ¿ya? Esas son las 5 fases de Korokov. Algo rápido para que sepan del tratamiento, que no es la idea de la clase, pero sí. Habíamos hablado que la hipertensión es volemia por resistencia vascular periférica, ¿sí? Entonces, y que eso genera tensión. Entonces, ¿qué hacemos para controlar la presión? Tenemos que bajar la volemia. Lo podemos desangrar al paciente, ¿no? Para que baje su presión. Eso antiguamente se hacía, ¿no? Dice que antes desangraban a los pacientes, hacían sangrías para que baje la presión, pero en nuestros tiempos ya no podemos hacer eso, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es, si es que el paciente tenía, imagínense, su actividad simpática como activada, ¿no? Está activa la adrenalina, todo eso. ¿Qué podemos hacer? Y por el otro lado, el riñón también está generando, activando el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Si queremos bajar la volemia, ahora le damos diuréticos. Si queremos bajar la descarga adrenérgica, le podemos dar beta bloqueadores. Pero los beta bloqueadores, con cuidado, no son de primera línea, porque a veces pueden tener un efecto rebote. Por eso no se aconseja dar tratamiento con los beta bloqueadores, pero en casos especiales sí podemos darle tratamiento con beta bloqueadores. Si queremos reducir la vasoconstricción, le damos bloqueadores de canales de calcio. Si queremos reducir el sistema renina-angiotensina-aldosterona, podemos inhibir la enzima convertidora de angiotensina con IECAS, le inhibimos, o bloqueamos el receptor de angiotensina con bloqueadores del receptor de angiotensina. Algo más que tienen que saber que es una crisis hipertensiva rápidamente. Una crisis hipertensiva decimos cuando el paciente tiene una presión arterial sistólica mayor de 179 y mayor de 109, 180 a 110, mayor o igual de 180, mayor o igual de 110. Y las crisis hipertensivas se pueden definir en urgencias hipertensivas o emergencias hipertensivas.
emergencia cuando hay daño de órgano blanco. Ya, los americanos decían 180 días, los europeos 180-20. Ya pongamos 180-110 para todos. Una urgencia hipertensiva es cuando puede estar elevada la presión, pero no tiene daño o mínimo daño a órgano blanco. No, si es urgencia, no necesito bajar la presión de inmediato. Le doy tratamiento por vía oral y lo mando a su casa. No acá nunca dice captopril sublingual, ¿ah? Como se estila. Solo le damos su tratamiento habitual y le decimos regrese mañana, pasado, para verlo cómo va. ¿Ya? Pero si es una emergencia hipertensiva en la cual hay daño de órgano blanco y si es una presión muy alta, ahí sí, como dice acá, la elevación de presión arterial no es criterio absoluto, porque puedes tener un paciente con 170 de presión, pero que ya está haciendo daño en un órgano blanco. Lo tratas como emergencia hipertensiva. Una hipertensión maligna es aquel paciente que tiene hipertensión severa, que se asocia a hemorragias oculares, exudados y papiledema. ¿Ya? Entonces, la urgencia hipertensiva se trata, tenemos por vía oral en 24 horas, en cambio la emergencia hipertensiva durante la primera hora tenemos que empezar a bajar la hipertensión y debe ser con medicamentos endovenosos. Ya cuando hagan medicina van a ahondar en ello. Algo rápido, hablar acerca de la hipertensión pulmonar, ¿ya? En forma similar a lo que ocurre en el circuito mayor, o sea, cuando uno tiene hipertensión arterial con la presión arterial sistémica, la presión arterial pulmonar depende de la interrelación fisiológica entre el volumen del flujo arterial pulmonar y la resistencia que se ofrece. O sea, lo mismo, la misma fisiopatología casi, pero en el lado derecho del corazón que se comunica con la arteria pulmonar. Cuando el aumento de la resistencia, sea precapilar, capilar o postcapilar, ocurre en el circuito menor, se genera hipertensión pulmonar. Se considera que existe hipertensión pulmonar cuando los valores de presión pulmonar máxima y mínima superan los 30 y 15 milímetros respectivamente de la arteria pulmonar, ¿no? ¿Ante qué circunstancias de la clínica piensa el médico que un paciente tiene posibilidad de hipertensión pulmonar? En algunas cardiopatías congénitas o adquiridas o neumopatías crónicas, puedo sospechar que el paciente tiene hipertensión pulmonar. Por ejemplo, una comunicación intraauricular descubierta en un paciente de 60, 70 años que viene por RIS. Y le descubrimos un CIA, quizás el CIA está causando hipertensión pulmonar. Algunas neumopatías crónicas, por ejemplo, la fibrosis pulmonar a lo largo puede causar hipertensión pulmonar. El hallazgo en el examen semiológico de signos que denotan la repercusión de la hipertensión pulmonar son inespecíficos, disnea de esfuerzo, fatigabilidad, dolor torácico, tipo anginoso, episodios sincopales, son en realidad inespecíficos. En el pulso venoso yugular se puede mirar una onda A prominente en el pulso venoso. Puede haber un latido paraesternal izquierdo, ¿no? En el lado izquierdo que nos va a indicar que también hay aumento de la presión pulmonar, o el segundo ruido cardíaco reforzado en el área pulmonar. ¿Ya? Causas son varias, las más representativas: estenosis mitral severa, insuficiencia ventricular izquierda, neumopatía crónica, embolias o trombosis pulmonares, hiperflujo pulmonar. ¿Ya? El mensaje final siempre: lo peor no es cometer un error, sino tratar de justificarlo en vez de aprovecharlo como aviso providencial de nuestra ligereza o ignorancia. Ahí está. Entonces, ¿alguna pregunta que tengan hasta ahí? No. Entonces, un par de minutos de descanso para comenzar con